Hello, hello, bienvenidos. Buenas tardes, días, noches o la hora que nos esté viendo o escuchando, pero Así buenas. es. Buenas, buenas. Ay, Amiga, empezamos con los bostezos en el Cuenchi. día de hoy. Y hablo ya temprano, ¿eh? Mire, de día. Bueno, ¿qué le cuento? ¿Todo bien por aquí? Cuéntame tú. Como sabes, estoy retirada de las redes por la Semana Santa, vamos a decir. Eh, Al momento de esta grabación estamos en la Semana Santa y estoy Bueno, retirada de las redes, pero nada. Así que estoy completamente no hay mucho. Tu desconectada del presidente mundo. haciendo y deshaciendo. Ay, sí, eso es lo Em, único que no me importa de estar desconectada, la verdad es que necesito esa purificación de no saber esas noticias. Nada, yo me entero de que si voy al trabajo, de que, oh, ¿oíste tal vaina? ¿Y yo qué? Ya, sí. ¿Qué? Sí, ¿cómo? Él ¿Qué haciendo y pasó? ¿Qué? Bueno, deshaciendo. Lo que te estaba diciendo, estas mujeres fueron y vinieron ya del espacio. Fue la ida por la vuelta. cállate. Eh, Wow. y amiga, nada, aquí tú sabes que están todavía, aquí ha empezado, aquí ahora va a empezar el circo mediático y legal del tema del jet set. Eh, que ahora fue que la Procuraduría empezó la investigación y todos los escombros se llevaron para ser desechados en Santiago, Eso escuché. sospechosamente. Eso O escuché. sea que ya tú Sí. sabes que no va a pasar absolutamente nada, eso se va a quedar así y vamos todos a seguir con nuestra vida porque esto es República Dominicana. No quiero Yo espero que ya. no. No Yo, vamos a yo no, entrar en no. ese O tema sea, porque Joel está muy sensible todavía y ustedes no están espérate. preparados para esta Yo explosión espero que de no, cosas, pero tampoco, yo espero que no. obviamente. Yo Yo tengo espero que fe. O no, sea, yo tengo pero fe de que se va a hacer yo no, justicia. yo no. Ay, Dios. Bueno, vamos a entrar en Em, el tema de hoy. sí, por favor, Hablando de gracias. justicia. Un tema, señores, ¿qué tema? Hoy vamos a hablar del caso de Natalia Grace, Ay, ay. eh, previamente Barnett, actualmente Mans y to be determined si seguirá siendo Mans. Este es un caso, señores, que yo no le creo a nadie. Ustedes saben que yo cada vez que trato de investigar un tema, yo vengo aquí, les planteo los hechos de la manera más imparcial que yo puedo, pero en esta ocasión me van a disculpar. Este es mi preaviso de que yo no le creo a nadie en este caso. Pero bueno, Natalia Grace es una chica eh, nacida en Ucrania, naturalizada estadounidense, el 4 de septiembre del 2003, aunque esta fecha fue objeto de una controversia que ya veremos. Ella nació con enanismo y Allegedly. desde su nacimiento, sí, no, ella nació con enanismo. Bueno, sí, con enanismo, pero Sí, desde su los nacimiento se allegedly le vendrán obligó, después. así es, se le obligó a su madre, o a la que dice que es su madre, a darla en adopción. Y ella fue internada en un orfanato en Ucrania. En ese entonces, el diagnóstico fue una forma un tipo de enanismo muy raro que se llama displasia espondiloepifisaria congénita. Si me puse un acento donde no era, los médicos que escuchan este podcast me disculpan, que no estudiamos medicina, No, aunque we don't quizás care. fue lo que debía haber estudiado, pero bueno, ¿qué te digo? I'm stubborn. Eh, el caso es que Natalia en el año 2008 fue traída a los Estados Unidos y ella supuestamente a la edad de 7 años. Eh, Ella fue adoptada por Diane y Gary Chicon, residentes de New Hampshire, estado vecino mío. Sin embargo, en el 2010, también aproximadamente un año ya duró con esa familia, los Chicones la volvieron a ofrecer en adopción, debido a lo que se alegó que era el comportamiento disruptivo de Natalia Grace. Esta adopción, señores, yo no, como ustedes saben, yo no ejerzo derecho de familia, según lo que yo estuve investigando. Eh, Obviamente la adopción de Natalia Grace fue una adopción internacional, que no fue una adopción
que se procesó a través de agencias aquí en los Estados Unidos. Fue una cosa bien sospechosa lo que se hizo y según lo que yo estuve investigando, no se puede. Después que tú adoptas una persona, tú no puedes devolverla. De que aquí Estado, te la entrego, yo renuncio a mis derechos paternales. Conani, toma tu muchacho. No. No, tú lo que puedes hacer es tirarlo para la calle si tú quieres, pero Bueno, no se puede tirarlo para la calle tampoco porque tú eres responsable por un menor claro. de edad. Hay en algunos estados, hay una, yo no sé si es una ley o es una excepción a la ley donde, por ejemplo, un bebé, si tú lo dejas abandonado en una estación de policía, qué sé yo, es como un safe harbor y toman el niño y supuestamente no hay cargos presentados por eso, pero este no era el caso de Natalia Grace. Natalia Grace era una niña presuntamente de 7 años en ese entonces que había sido adoptada desde Ucrania, pero los chicones la pusieron en adopción. El proceso de esta puesta en adopción, como dije, fue muy extraño. Básicamente ellos se metieron en un foro de personas con enanismo y dijeron, mira, yo tengo una muchachita aquí que la quiere adoptar. O sea, una cosa como de verdad trata de Una blancas, locura. literal. Sí, una locura. Hubo una familia, hubo dos familias que estuvieron interesadas en esta adopción. Uno de ellos se reunieron con la niña y con la madre adoptiva, pero ellos dicen que cuando hablaron con ella, algo no le parecía bien. Ahí había una dinámica que ellos dijeron, nosotros como que abrimos gas porque no podíamos. Eh, Sin embargo, hubo otra familia que sí, eh, que sí se reunió varias veces con Natalia Grace y con sus padres adoptivos de ese entonces. Esta familia era la familia de Paul y eh, ellos estaban interesados también en una familia con enanismo, pero eh, de repente ellos dicen que la mamá de Natalia Grace cortó toda comunicación con ellos y a ellos se les informó que no se iba a proceder el proceso de adopción. Ellos sospechan que en ese interim en el que ellos estaban tratando de familiarizarse con la niña y ver si la podían adoptar, hubo una llamada a la Agencia de Protección de Menores en contra de la madre adoptiva de Natalia Grace y la madre adoptiva le cogió con que habían sido los de Paul y que por eso cortó la comunicación. Estas son solo suposiciones que se han sabido años más tarde. El caso es que Natalia termina siendo adoptada por Christine y Michael Barnett en la primavera del 2010 y adopta el nombre legal de Natalia Grace Barnett. Los Barnett eran una familia de clase media, vamos a decir que de media a media alta, ambos con sus trabajos, tenían 3 hijos. El hijo mayor de ellos, Jacob, es un chico con un diagnóstico de autismo, pero un genio. Y ya en ese entonces se había publicitado la genialidad de este chico, le habían hecho ofertas para entrar a la universidad y bueno, y a la madre, a Christine, se le había atribuido parte de la genialidad porque eh, cuando a Jacob lo diagnosticaron con autismo, al principio, como es común en estos casos, hubo como mucha, ay Dios mío, se me fue la palabra, eh, como un tabú alrededor del Ujú. tema. Y los médicos como que tardaron mucho para darle el diagnóstico y no le ofrecían ayudas a los padres. Y en ese momento la mamá dijo, Christine dijo, no, espérate, yo voy a agarrar a mi muchacho y mi muchacho se va a desarrollar y el niño se desarrolló dentro de su autismo y de su genialidad de una manera espectacular, o sea, se expresa súper bien, se desarrolló con personas, sostenía conversaciones con sus padres y bueno, a ella se le atribuía todo eso y ya por eso la familia estaba un poquito en la palestra pública. Christine también era profesora
Y alrededor del 2010 hasta el 2011, justamente en el periodo donde ella estaba adoptando a Natalia, ella estaba abriendo un centro educativo para niños con necesidades especiales. Entonces era como que, wow, la familia perfecta. 3 hijos, uno con autismo y encima de todo ello cogen y adoptan a esta chica que también tiene necesidades especiales. Bueno, eh, esta adopción también fue un poco extraña. Los Barnett cuentan que a ellos los llamaron de la agencia, ellos estaban ya tratando de adoptar una niña y que les dijeron que tenían esta niña, pero que ellos tenían que tomar una decisión en 24 horas o si no a la niña la iban a poner pues con el Estado. Y entonces fue como algo muy rápido, se le hicieron pagar unas tarifas elevadas, y bueno, hay todo un misterio sobre eso que yo les voy a contar también más adelante. Pero también esta adopción fue un poco extraña. Pero nada, Natalia es adoptada y la familia pues tiene su periodo de luna de miel, ellos van y la adoptan, pasan unas vacaciones en Disneyland y todo muy feliz y muy bonito. Pero cuando llegan a su nuevo hogar, en Indiana creo que era, eh, la, la madre, todos estos son alegatos de acuerdo a Michael Barnett, Al padre. que como dije, sí, al padre adoptivo, que como dije anteriormente, no le creo absolutamente nada tampoco. Pero cuando ellos llegan a la casa, que Christine va a darle un baño a su nueva hija, ella se da cuenta que la niña tiene vello púbico. Y ella dice como que, wow, esto sí está extraño porque es una niña de 8 años en ese entonces. 8 o 9 años, qué sé yo. No, 8 años, no tenía 9. Entonces, como te comprenderán, tú ves, fue como una alerta, pero nada, ella se lo comunicó a su esposo, como que mira, fulanita tiene vello púbico, ¿qué? Ok, mm, perfecto. Eh, un tiempo después, eh, los Barnett comienzan a observar algunos comportamientos extraños en Natalia. Cosas como, por ejemplo, que ella no tenía control de sus esfínteres, que ella se hacía pipí en pertenencias de sus hermanitos, ella se hacía pupo en el carro y quería manchar a los hermanitos con la pupo que ella se hacía en el carro. Ella muchas veces cuando el carro iba en marcha abría la puerta y era como, Merkina, era como está jodiendo más de un niño normal de su edad. Está un poco complicada ella, ¿eh? Un poco complicada. Más adelante, para añadir insulto a la herida, Christine descubre que Natalia había tenido la menstruación. Teníamos 8 años todavía, ¿no? Ellos cuentan que ella descubrió entre las pertenencias de Natalia un montón de medias ensangrentadas. Y Oh, que God, cuando Jesus. confrontaron a la niña le dijo que sí, que ella la tenía y que ella, pero que ella lo estaba ocultando para que no se dieran cuenta. Eh, bueno, no voy a decir la aclaración sobre esto, lo voy a dejar así. Ahorita la hago. Es que son muchas versiones. Pero bueno, eh, cosas que los comportamientos de Natalia siguieron aumentando en cuanto a gravedad. Ella en ocasiones tomaba los juguetes de sus hermanitos y se los tiraba a la calle. Muchas veces lo hacía cuando los carros estaban pasando y como alante del hermanito, de modo que en una ocasión el hermanito se tiró a la calle huyendo a buscar su carrito, casi lo chocó un carro. Azarosa. Eh, Esta niña es una loca. sí, en una ocasión ella, los Barnett cuentan que la encontraron, ellos estaban durmiendo y en un momento al medio de la noche ellos se despiertan y encuentran a la niña en la habitación de ellos con un cuchillo en la mano. Ese día se vaya para su casa. O para donde quiera. Pero en mi casa no se va a quedar. Sí. Este punto ha sido un punto de controversia porque Natalia, que ya ha hablado
de su caso. Por cierto, se me olvidó decirle, este caso ha sido llevado a la pantalla chica a través del drama Good American Family de Hulu. Ha- Tiene tres Han habido temporadas. varias cosas, en verdad, yo creo. Sí. Y también hay un documental que se llama El curioso caso de Natalia Grace, em, que es de Investigation Discovery. Y este documental tiene tres temporadas. Inicialmente iban a ser dos, pero hubo un plot twist que se lo vamos a decir ahorita. Y terminó siendo tres. Entonces, Natalia en el documental dice que que eso nunca pasó, que ella no puede agarrar el cuchillo con la mano y que eso es mentira. Y también dice que esto es, de que esto tiene mucha similaridad, o si no, igualito, a la película de Orphan. Ujú. Eh, y ella dice que Christine se inventó todas esas vainas. Sin embargo, ya veremos más adelante que hay hechos que contradicen esto. Y cabe destacar, como dice Joel, que mientras ella está explicándole a la pantalla cómo ella podría agarrar el cuchillo, ella hace exactamente el mismo gesto con su mano que el que hizo el padre adoptivo cuando explicó cómo ella estaba sosteniendo el cuchillo. O sea, nadie estaba diciendo que ella estaba clavándole un cuchillo a nadie, pero ella lo estaba sosteniendo con sus manos de la manera en que ella podía, porque no es tampoco que ella tiene muchas Claro, limitaciones, ella pero tiene ella sí puede agarrar limitaciones. cosas. Eh, pero bueno, el caso es que, como les dije, esto ha sido dramatizado en las series y en los documentales, se tocan todas estas historias, pero hay dos hechos que realmente marcaron, más allá del cuchillo y de todos los ataques a los hijos, que marcaron realmente el desenlace de esta historia. Uno de ellos es un intento de asesinato de Natalia a Christine, la madre adoptiva, eh, con un con una cosa de limpieza, con un líquido de limpiar la cocina. Ella estaba, obviamente hay versiones encontradas. La versión de los padres adoptivos es que Natalia estaba ayudando a su mamá a limpiar la cocina, que ese era uno de los días buenos, que habían días buenos y malos, como todo el que tiene muchachos o psicópatas viviendo en su casa. Exacto. eh, y que ese día ella le había dicho, ay, ¿te puedo ayudar a limpiar la cocina? Oh, sí, claro. Cristina se estaba tomando un café. Ella sale de la cocina un momento, regresa a la cocina, agarra su taza de café y cuando se da su sorbo, le sabía al líquido Pledge de limpiar la cocina. Y cuando ella lo botó inmediatamente y ella de una vez enfrentó a Natalia, porque ya esto no fue al principio, ya esto era después que habían pasado todos esos incidentes que yo he contado. Y cuando ella la confrontó, Natalia le dijo que sí, que ella quería que ella se muriera. Eh, Natalia, por su parte, dice que no. Natalia dice que que lo que ocurrió en realidad es que ella estaba limpiando la cocina, obligada, según Natalia, por Christine, y que Natalia estaba echando un spray de Pledge y que ella le echó el spray por los alrededores de la taza, que todo fue un accidente y que realmente ella no quería hacer nada. Obviamente, esta situación terminó de romper cualquier tipo de confianza o de beneficio de la duda que le estaban dando a Natalia, porque obviamente tú tienes una persona en tu casa que tú crees que te está envenenando o que le va a hacer daño a tus hijos, etcétera, etcétera. Sí, porque esa es otra. Hay más niños en la casa. Exacto. Eh, para este entonces, eh, ellos los Barnetts habían llevado a Natalia a varios médicos tratando de ver qué se podía hacer. O sea, tenemos problemas mentales, ¿cuál es la situación? Problema hay. Eh, sí, pero hasta ese entonces nadie había opinado que la niña tenía que ser llevada a ningún centro, aunque sí debo decir que Michael Barnett dijo en una de sus tantas participaciones en el documental que supuestamente
varios terapeutas y varios profesionales de la salud les dijeron que ellos estaban lidiando con una sociópata, que era una persona que estaba completamente eh, en control de sus facultades mentales y que ya sabía muy bien lo que estaba haciendo y que lamentablemente ellos nada más que se jodieron, básicamente. Para mí eso es muy difícil de creer porque ¿Dónde está ese cómo tú me reporte? vas a decir, ¿Dónde está ese y doctor? cómo, y no solamente eso, cómo tú me vas a decir a mí que hay varios doctores, no solo uno, que te da un diagnóstico de esa magnitud y no te puede referir a un centro de salud mental para tú llevar Claro. a la niña, que era lo que mientras yo veía todo esto con asombro, yo decía, pero es que imposible, o sea, es que es imposible que tú no puedas con ese tipo de diagnóstico, porque tú estás hablando de una persona que entonces representa un peligro para sí misma y para los demás. Que es que Entonces debe de haber, ningún médico a la vez de diagnosticar y te va a decir, te jodiste, te tienes que quedar con ella en tu casa. exacto, No, le dice, una sociópata, pero no hay nada que podamos hacer, o sea, yo no creo. Pero bueno, pero también creo que hay un problemita. uno. El caso es que, nada, hasta ese entonces ella había ido a médicos, los médicos, algunos se sorprendían por la elocuencia de Natalia Grace. Natalia Grace no se expresaba como una niña de 8 años. Natalia Grace hacía cosas y obviamente tenía cierto desarrollo que no correspondía con una niña de esa edad. Pero todavía en ese momento la edad no era un, un tema en esa dinámica. Hasta que la familia Barnett fue a una granja, Traders Point Creamery, para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos. Y el punto de esta granja era que había vaca y que tú podías ordeñar tus propias vacas. Y bueno, aparentemente eso era divertido. Entonces, ellos fueron, gracias, ellas fueron a celebrar el cumpleaños del muchachito, todo el mundo. Eh, Michael cuenta que cuando ellos van a ese lugar, pues te ponen a firmar un waiver, una renuncia de derechos, y te advierten que hay una valla que está electrificada. Eh, entonces, que tienes que mantenerte alejado de eso y bueno, y comportamiento y todo lo demás. Michael cuenta que supuestamente cuando se les advirtió sobre esta valla, esta cerca eléctrica, supuestamente di que los ojos de Natalia se le abrieron, como que, oh. Y bueno, el caso es que para variar, pues había un pleito entre Natalia y la mamá. La mamá le dijo al papá que se fue a Michael, vete tú con los muchachos para que ya no arruine el cumpleaños de este carajito. Váyanse ustedes adelante. Natalia, el pleito era porque Natalia no podía caminar. Eh, y la mamá estaba un poco harta de que ella dijera que le dolía, pero en realidad es que es una persona con una discapacidad. Claro. Y entiendo que también, tú me entiendes, ahí, bueno, como te digo, aquí hubo fallo de todos lados. Pero el caso es que nada, Christine le dijo, váyanse ustedes adelante que yo me encargo de esta muchacha. Y ellas iban atrás, ellos fueron adelante. Eh, Él dice que cuando él iba caminando, él oyó unos gritos y que él como que se voltea y Christine le dice, no, vete, o sea, sigue caminando que yo me encargo. Pero cuando está caminando un poco más alejados, ya como a 1 kilómetro, qué sé yo, oye las sirenas de la policía. Entonces ahí se mandan corriendo. Cuando llegan, se encuentran con que hubo un supuesto forcejeo donde Natalia supuestamente intentó pegar a Christine de la cerca electrificada. Entonces, obviamente, se llamó a la policía. Los empleados de Traders Point, algunos de ellos no vieron el momento en el que esto pasó, pero sí vieron lo que pasó después. Y ellos lo que dicen es que la persona, que Natalia era la que parecía como la persona más tranquila y racional. Y que la mamá estaba tratando de empeorar la situación. Eh, Natalia
en una entrevista forense que ella dio en el 2019, ella le contaba al investigador que ese día ella simplemente le dieron los pies y que ella se sentó, que ella no podía caminar más y que Christine trató de levantarla y se cayó muy cerca de la cerca, pero de la valla electrificada, pero que eso fue, se cayó por su propio pie y que Natalia no tuvo la intención de lastimar a nadie. Obviamente este incidente, aunque se dijo que ya no tuvo intención de lastimar a nadie y bueno, al final nadie salió lastimado, esto sí finalmente ocasionó que a Natalia la ingresaran en un hospital psiquiátrico que es el LaRue Carter en Indiana, y esto fue en junio del 2012. Durante su estadía en este hospital, ella la encerraron en una habitación, le pusieron unos sedantes y bueno, estaba ahí en observación. Pero en el interín, los Barnett van a, o sea, que ya estaban dándole mente a lo de la edad de la niña, a que si ella era mayor de lo que ella creía y todo lo demás. Se arman de todas las evidencias necesarias, básicamente van a donde su médico de cabecera, le dicen, mira, ¿qué es lo que tú, o sea, tú dijiste que tú, no, que tú crees que ella es mayor de lo que ella es, tú me puedes dar una carta para eso, le dan una carta, buscan el certificado de nacimiento de Christine, que ya un oficial en una de esas ocasiones anteriores donde habían tenido algunos incidentes, un oficial de la policía les había dicho, esta acta de nacimiento parece como falsa. Can, can, can. O sea, you should Ay, look mamá. into it. Pero sí, pero se lo dijo en el sentido de que básicamente en las adopciones internacionales, él le dijo muchas veces, le quitan un par de años a las personas para hacerlas como más atractivas para las posibles familias. Y bueno, ellos, armados con toda esa información, fueron a un tribunal, hicieron una petición de emergencia y en el tribunal se le solicitaron que se modificara el registro de nacimiento ucraniano de Natalia. El tribunal accedió y le cambió el acta de nacimiento no a 1 ni a 2, sino a ¿cuántos años? Como 14 años. Déjame ver. Oh, wow. Exactamente, wow, yo estoy buena en matemática. 14 años. O sea que el acta de nacimiento de Natalia se modificó para que dijera que en vez de que ella nació en el 2003, que ella nació en el 1989. Wait, espérate, porque ahí no me acuerdo de nada. Ellos pidieron a un tribunal que Ellos le, cambiaran. pi- ellos le pidieron a un tribunal que que alteraran el acta de nacimiento de Natalia. Básicamente, ellos tenían algunos documentos médicos que sugerían que Natalia podía ser mayor de lo que su acta de nacimiento decía. Y tenían informaciones de la policía de que el documento podría ser falso, más todos los comportamientos que ellos habían observado. Entonces ellos contrataron un abogado que hizo una petición basado en los documentos médicos mayormente, para que el tribunal modificara la edad de Natalia. Ok. Ahora bien, El tribunal, atento a ellos, decidieron que ella nació en los 80. eso fue otro punto de controversia. Eh, En base a comportamiento, sin se- ninguna prueba genética, nada. exactamente, según los abogados que participaron en este caso, en ese caso de la edad, fue una abogada. Ella hizo una petición basada en las cartas médicas, pero la carta médica no era 1 o 2. Pero es que Y en una según carta, un médico puede poner lo que le dé su gano, lo que tú le pagaste para que ponga. O sea, así es. Y según la prueba, perdón, la prueba no, según la abogada, ellos nunca le dijeron a la corte que
que dijera que ella tenía 22 años, sino que la corte aparentemente hizo una matemática supuestamente de que, bueno, si ella llegó aquí hace 4 años, ella no ha crecido nada en esos 4 años, entonces quiere decir que ya ella tenía por lo menos 18 años cuando ella vino. Y Eh, esta maldita lógica. gracias. Eh, Esto ha sido objeto de muchas disputas, sobre todo porque Natalia ha acusado a Christine de que ella fue la que realmente se inventó esta idea y que fue la intención de Christine ponerla de 22 años para su plan Para maestro salir de de ella. deshacerse de Natalia y que de hecho ella manipuló a Natalia para que la misma Natalia dijera que ella tenía 22 años. Pero la realidad es que el tribunal lo hizo. Sin embargo, antes de contar la otra parte, para, para que no perdamos el tema del tribunal, aunque esta decisión del tribunal ha sido muy atacado, algo que no se vio en la serie es que aunque esta primera petición se aprobó como si fuera una petición de emergencia y Natalia no estaba ahí, luego esto se apeló porque a Natalia no se le dio la oportunidad de estar presente y se celebró una audiencia. Y luego de esta audiencia, el tribunal ratificó que Natalia tenía 22 años. Eh, Así es. De modo que tú ves, hay cosas encontradas. Como te digo la co, te digo la o, hubo documentos médicos que, según todo lo que yo vi, no llegaron a ese juez. Porque así como habían algunos documentos de su médico y algunos documentos, creo que del mismo hospital, eh, no, perdón, no, eran dos. El documento de su médico y el documento de una trabajadora social que había trabajado con Natalia, que decía que ella no era una menor de edad. Sin embargo, también habían documentos del principio, cuando los Barnetts la habían llevado a hacerse estudios médicos, que sugerían que ella era una niña. Había registros dentales que decían que ella tenía que tener entre 9 y 11 años, y habían documentos, obviamente, de sus huesos, de sus rayos X y todo lo demás, que sugerían que no era aunque ella tenía una condición, pero sugerían que no era el cuerpo de un adulto, los huesos de un adulto. Eh, con lo que yo me quedé de ahí es que sí, a lo mejor la niña no tenía 7 años, a lo mejor tenía 8 o 9, pero no tenía 22. ¿Ok? Ella lo que era Bueno, una loca, ok, esa te la doy. sí, exacto, pero no Pero, tenía oye, 22 qué años. descabellado tú también decir que tiene 22 años. Qué descabellado que un tribunal sin ningún tipo de evidencia física, genética, se tome la libertad de decidir que sí, que ella nació en el 80 y pico. So, sí, eso es. Gracias. En ese interín, obviamente, cuando el tribunal legalmente cambia la edad de Natalia, a Natalia la pasan del área de niños a un área de adultos en el centro psiquiátrico de LaRue Carter. Bueno, si no estaba loca, me imagino que ahí fue que ella requintó. Bueno, de este centro hubo personas que hablaron en la investigación en la serie de la vida real, aunque pidieron permanecer en el anonimato, pero, bueno, perdón, lo que dijeron no fue por el cambio de la edad, aunque el cambio de su edad ocurrió mientras ella estaba en el LaRue Carter, pero ellos dijeron que la pasaron al ala de los adultos después de que le vieron un vello púbico mientras le También. administraban los sedantes, sí. Eh, y según el personal del hospital, cuando Natalia estaba cerca de los pacientes varones adultos, ella No. coqueteaba con ellos constantemente. Ella tenía una actitud muy sexual hacia los pacientes masculinos y de hecho, según Michael Barnett, llegó un momento donde ellos recibieron una llamada diciéndole que fueran a recoger a su muchacha porque ella estaba causando disturbios con el tema de las insinuaciones sexuales.
Eso no quiere Eh, decir que tenga 22 tampoco, pero está bien. no, eso no quiere decir que tenga 22. Esto es lo que, y esto son cosas raras, o sea, y aquí que yo digo, o sea, hay muchas cosas que son confirmadas por testigos fuera de La Michael y familia. Christine Barnett. Sin embargo, hay otras cosas que no tienen sentido. O sea, si usted es un centro de atención psiquiátrica, ¿cómo usted va a decidir que ven a buscar a tu paciente, que este paciente no lo podemos atender? O sea, Yo no estoy a mí no, entendiendo nada. Desde lo... sobre todo porque es un hospital estatal. Tú no tienes opción, ¿no? Esto no es una clínica privada, porque si es una clínica privada, pues entiendo que tú dices, bueno, no podemos tenerla, ingresarla en otro sitio. Pero Pero esto es un hospital estatal. es que aunque sea privada, yo te estoy pagando para que me cure y me cuide esta niña. Tú me la puedes devolver porque tú no puedes hacer el trabajo. Exacto. Pero bueno, el caso es que ella duró varias semanas y la pasaron a un centro de reinserción social antes de entregársela a los padres. Pero ¿qué pasa? Que ya cuando ella regresa donde sus padres, ya ella es una persona legalmente de 22 años. Entonces, ¿qué hacen estos so-called parents? La Cogen y le botan. alquilan un apartamento, le amueblan un apartamento, la llevan al apartamento y la dejan ahí. En julio del 2013, Natalia fue trasladada a un apartamento en Westville, Indiana. Eh, si Natalia nació en el 2003, 10 Natalia años tenía tenía. 10 años cuando la llevaron a ese apartamento. Eh, nada, ellos la dejan ahí. Eh, ellos la iban a ver periódicamente, la dejaban incomunicada, sin teléfono ni nada. Se llevaron su caminador, de modo que también la dejaban pasando lucha para moverse. Eh, y eventualmente Natalia comienza a compartir con los vecinos de esa área. Pero ¿qué pasa? A todos los vecinos ella les dijo que ella tenía 22 años, que ella parecía joven, pero que ella era un adulto. Eh, una de las vecinas, Sue McCallum, eh, dijo que al principio, cuando ella la vio, que ella vio cuando ella se mudaron, vio a la mamá, qué sé yo, y pensó que se estaba mudando la familia con la niña. Pero luego vio que la mamá se fue y que quedó la niña, ella como se lo encontró raro. En una ocasión la vio afuera y le dijo, y como que le habló, y le dijo, ¿y tus padres? Y ella le dijo, qué sé yo. Me imagino que están en su casa, yo tengo 22 años. Y ella como que, ay, excúsame, qué sé yo, bueno. Y nada, y al principio, pues, la vecina dijo, la asistí en algunas cosas, la llevó al supermercado a comprar algo, eh, y como que hasta decía, wow, qué clase de padres, porque, o sea, como vio que Natalia tenía, em, aquí dan unos vouchers para comida, food stamps, y que Ujú. ella tenía food stamps, porque los Barnetts la dejaron en el apartamento, pero también la inscribieron en todos los servicios de asistencia para personas discapacitadas. Pero la vecina se lo encontró raro porque ella dijo, wow, pero tu papá maneja como un convertible, no te puede dar algo más que food stamps, como que, ok. Exacto, una Pero compra de nada, gente de... sí, Coño. gracias. Pero bueno, el caso es que a medida que comenzaron a tratar un poco más a Natalia, se dieron cuenta de que Natalia tenía un comportamiento un poco difícil. Sue McCallum decía que Natalia hacía sentir incómoda a la gente. Ella, por ejemplo, se metía en la casa, se llegó a meter en la casa de Sue McCallum. Sue McCallum la dejaba abierta porque aquí también en los suburbios Tam- se usa eso, que dejan las casas sin seguro. Y por eso, Y ella, y por eso existe el true crime. Gracias. gracias, ella dejó la casa sin seguro y un día se encontró a Natalia en la casa. El nieto de Sue McCallum, que era un niño, le pidió que no la dejara entrar porque él se sentía incómodo, que se fuera de la casa. Y bueno, y al final Sue McCallum se alejó de ella, pero se enteró de varias cosas, por ejemplo, de que Natalia siempre perseguía como a los hombres mayores y que le hablaba de cosas sexuales. Hay un recuento de un vecino que estaba en el área de lavado
y que se encontró con ella. Ella le comenzó a hablar como de cosas sexuales y el tipo se fue, como que no le hizo mucho caso, pero no Pero sin antes tirar el chisme para en no el tener, vecindario. para no tener la caminadora, ella se movía mucho. Sí, ella se movía bastante. Luego hay otra pareja de vecinos que también hablan en el documental, Toby Miles y Melanie Miles. Ellos tenían un niño, dos niños, una niña y un niño, pequeños ambos. Y ellos decían que al principio obviamente todo el mundo le tenía como una lástima porque era una persona discapacitada, qué sé yo, y ella al principio todo bien, pero luego el comportamiento se tornaba un poco más como obsesivo. Ella, Natalia, llamaba a los Miles a cada rato cuando ellos no estaban en la casa para ver cuándo ellos iban a llegar, y comenzó a presentar interés por el niño y no por la niña. Comenzaba a preguntarle cuándo llegaba su hijo, y a decir cosas como incómodas, tocando en el borde de inapropiadas. Y ahí pues ellos comenzaron a sentirse incómodos. En una de las declaraciones de Toby Miles dice que él le dio como un vibe como de una asesina en serie. Así. Eh, y nada, y ellos estaban como le dio este vibe, los Miles decían como que estábamos en una situación donde queríamos sacarle los pies, pero tampoco queríamos que se ofendiera y se volviera loca y de repente, tú me entiendes, que nos Exacto. hiciera daño. O sea, ella tenía un comportamiento que definitivamente ponía a la gente en alerta y los hacía sentir incómodos. Eh, Melanie Miles cuenta que en un momento, en una ocasión, de la nada, Natalia les dijo que ella se paró, que ella ya no vive con sus padres porque ella le sacó un cuchillo, que ella se paró en la cama de ellos con un cuchillo y que por eso los Barnett tuvieron que quitar todos los cuchillos de su alrededor. Entonces, ¿a Eh, quién yo no le va a creer? exacto. También los vecinos supuestamente oyeron a Natalia decir que ella había intentado envenenarlas y que por eso ellos la metieron en el garaje por un tiempo. Bueno, de más está decir que cuando llegó el momento de renovar este contrato, la gente del edificio le dijeron a los Barnett que lamentablemente no se le iba a renovar el contrato a Mi Natalia. madre. Por ende, esto fue solo un año, duró esto. Entonces, Pero los rendido, Barnett, ¿eh? sí, un año rendido. Entonces, los Barnett la llevaron a un apartamento en Lafayette, Indiana. O sea, era como del día a la noche, de tú ir tú sabes, del vecindario más pop-off a más bajito de Compton. El diablo, Eh, coño. de hecho, en el documental, en una entrevista donde está Natalia con su segunda madre, tercera madre adoptiva, en el, a los pies de la escalera de ese segundo edificio se oyeron dos tiros live. El Así de seguro diablo. era ese vecindario. Y nada, los Barnett fueron y la llevaron allá, la depositaron allá. Y se fueron nada más y nada menos que a Canadá con sus hijos biológicos, dejando a Natalia tirada a su suerte en ese apartamento de Lafayette. Eh, a las pocas semanas de Natalia estar en este apartamento, ella conoció a una vecina, no vecina muy cercana, pero que vivía dos o tres casas más para adelante. Eh, y esa vecina le, la contactó con otra persona, de nombre Cynthia Mans, y su esposo Antoine Mans. Y ellos inmediatamente se dieron cuenta de que Natalia tenía dificultades para vivir sola y se llevaron a Natalia a vivir con ella al apartamento. Eh, ¿Cómo? sí, a su casa. Sí, ¿cómo no? Tú vas a ver ahora. They're, be- Obviamente, they're better than me, porque... yeah. Esta fue el principio del fin, o sea, hubo dos cosas que fueron como el principio del fin para los Barnetts en este caso. Este fue uno, eh, y el otro fue que la misma Natalia en una ocasión llamó a la policía para decir que ella necesitaba que la policía fuera porque ya estaba teniendo pensamientos de que ella quería hacerle daño a sus vecinos, que ella estaba... Eh, ¿cómo se dice stalking? Acosando Acosando. a su vecina
y que ella tenía miedo de lo que pudiera pasar si la policía no llegaba rápido. Bueno, por lo menos fue Cu- consciente ese día. sí, cuando la policía respondió a este llamado, em, ahí comenzó una reinvestigación en este caso, porque como que responden al llamado, esto es un Claro. muchacho, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y luego de eso, al poco tiempo de eso, Natalia se va a mudar a la casa de los Mans. A lo, qué sé yo, como a las 2 semanas que Natalia se muda, primero lo llaman a Christine y al otro tipo lo llaman de la investigación y también los llaman para decirle que ella está, no, perdón, a ellos los llaman de una escuela donde Natalia estaba estudiando para obtener el título de bachillerato, para decirles que ellos tenían 3 días que no veían a Natalia. Cuando ellos se disponen a que, bueno, que lo que vamos a hacer, tendremos que coger para allá o qué hacemos. Lo llaman de la escuela de nuevo para decirle, no te preocupes, ya la encontramos. Ella está en casa de Cynthia y Antoine Mans, viviendo allá. Entonces, en este momento, Christine se pone en contacto con ellos y ellos le dicen que no hay ningún problema, que ella se está quedando a vivir ahí y que ellos se están haciendo cargo de los food stamps y de los beneficios de Natalia, de la seguridad social. Gracias. Eh, bueno, los fiscales y bueno, la investigación de este caso se desarrolló al punto donde se le presentaron cargos por negligencia en contra de los Barnett. Eh, para este momento hubo obviamente el tema de la edad. Fue un tema que se discutió porque habían 2 tipos de negligencia. Negligencia porque tú dejaste a un menor de edad solo, o negligencia porque tú dejaste a una persona discapacitada que depende de ti sin ningún tipo de asistencia. El tema de la edad al final no se pudo materializar por varias razones. La primera es que ella legalmente tenía 22 años, independientemente de lo que fuera. Entonces, Qué maldita ya locura. hay sí, ya ahí era difícil. Los fiscales de todas maneras lo intentaron. Ellos localizaron a la madre biológica o la que dice ser la madre biológica de Natalia en Ucrania. Yo digo la que dice ser porque no se han hecho ADN entre ella y Natalia. A esta altura de Eh, juego. sí, pero la madre de Natalia fue identificada como Ana Volody, Her. Volodymyrivna Ella misma. Gaba. Ana Gaba. Ana Gaba nació el 20 de abril del 79 en Letonia y eh, obviamente ahí comenzó a hacerse como el despeje, como de que bueno, si esta tipa nació en el 89, Natalia no pudo haber nacido en el 89. Perdón, si Ana Gaba nació en el 79, Natalia no pudo haber nacido en el 89 porque Exacto. no la Tenía iba a 10 parir a años. los 10 años. Perdón, hago una fe de rata porque no había llegado a ese punto. Sí se le hizo un ADN. Lo que pasa es que el ADN no tuvo eh, ninguna cadena de custodia. Se hizo de una manera muy shady. Entonces, el ADN supuestamente dice que ella es su madre, pero no se sabe. Pero Ana Gaba sí ha hablado. Ana Gaba ha dicho que lo que les comenté al principio, que a ella básicamente lo obligaron a dar en adopción a esa niña, que ella se arrepiente, o sea, que hubiese querido verla. Ellas no se conocen, eh, pero que sí, que ella estaba muy joven y que eso era lo que pasaba en Ucrania. Dar luz con un niño con problemas y prácticamente te obligan a meterlo en un orfanato y te lo separan de la madre. Los fiscales también obtuvieron los registros de nacimiento y hospitalarios de Natalia. Sin embargo, para tratar de probar que ella nació el 4 de septiembre del 2003. Sin embargo, luego de que ellos le presentaron los cargos a Christine Barnett y a Michael Barnett, un juez prohibió que se presentara ninguna prueba o ninguna mención de que Natalia era menor de edad en el caso de negligencia. Y por ende, el caso se basó en la discapacidad de Natalia, no en su edad. Pero, entonces, espérate. Hasta el sol de hoy, ella tiene ya 30 y pico No, de años.
No, ellos, eso ya se corrigió, pero todavía en este momento en el que estamos, Todavía ella tiene todavía 22. están, todavía tiene 20, sí, Bueno, o 24 30 ya, creo qué yo, sé yo. sí. Pero bueno, como les dije, a Michael y a Christine le presentaron cargos. Michael y Christine ya para ese entonces estaban divorciados. Ellos se divorciaron bueno, se pidieron el divorcio en el 2014 y eso se formalizó en el 2018. Eh, Independientemente de todas las evidencias que se habían recabado para demostrar que Natalia realmente tenía la edad que ella tenía o muy cerca de ahí, eh, Michael y Christine se declararon no culpables, obviamente, Claro. Ajá. de, de, to de todos los cargos que se le imputaron. Eh, Esta acusación se formalizó en el 2019 en el condado de Tippecanoe, Indiana, y fue por negligencia hacia una persona dependiente, negligencia hacia una persona dependiente con resultado de lesiones corporales graves, poner en peligro la vida de una persona dependiente, abandono o confinamiento cruel de una persona dependiente y conspiración para descuidar a una persona dependiente. En febrero del 2022, el juez desestimó varios cargos contra Michael y Christine, eh, que fueron los cargos basados en la edad. Algunos cargos se determinó que había pasado el plazo, ¿cómo se dice? El statute of limitations, la Ajá, la prescripción, prescripción. para poder traerlos, pero se procedió con el juicio en contra de Michael por los cargos de negligencia basados en la discapacidad de Natalia. Natalia declaró en este juicio, todavía legalmente obligada a decir que su fecha de nacimiento era 1989. Ella declaró que ella no era capaz de cuidar de sí misma cuando ellas la mudaron y la dejaron en ese apartamento, que el apartamento era en un segundo piso con escaleras que apenas ella podía subir. La verdad es que el segundo apartamento, el apartamento de creo que era Fayette, qué sé yo, era horrible porque eran unas escaleras súper empinadas, o sea, una vaina impresionante. Eh, Ella declaró que ella no sabía cocinar, ella no sabía utilizar la mayoría de los Bueno, electrodomésticos tenía 10 años, imagínate. y que ella lo que quería era estar con los Barnett, porque esa era la familia que ella conocía. La defensa, sin embargo, eh, argumentó que ella no tenía, que Natalia no quería nada que ver ni con Michael ni con Christine y presentó mucha evidencia de videos que mostraban a Natalia haciendo muchas cosas por sí misma, como por ejemplo cruzando la calle, yendo al supermercado, haciendo la compra, botando la basura, obviamente con sus limitaciones, pero eso pintaba un panorama muy distinto a cuáles eran sus habilidades, Claro. porque Igual lo estaba el haciendo. claro, porque el cargo no era que tú lo abandonaste porque tenía una discapacidad, o sea, no era que tú eras un desgraciado, que lo eres, sino que abandonaste a una persona que no se podía valer por sí misma. Entonces los abogados se enfocaron en demostrar que ella sí podía valerse por sí misma. Y obviamente como no se pudo hablar de la edad, porque si hubiesen podido hablar de la edad, ya el caso Claro. cerrado inmediatamente. He dicho. Eh, pero sí, pero el caso procedió de esa manera. El jurado solamente le tomó un par de horas para declarar a Michael Barnett no culpable de todos los cargos. Eh, el día del veredicto, a Michael Barnett le entregaron una citación legal para declarar en contra de Christine en el juicio de Christine, que estaba programado para marzo, creo que era, no, perdón, para abril o finales de marzo del 2023. Sin embargo, 3 semanas antes de empezar el juicio, la fiscalía desestimó la acusación en contra de Christine Barnett, indicando que el Estado considera que no habría suficientes pruebas en el juicio para probar los cargos en esta causa más allá de toda duda razonable. Pero es lo mismo cargo que el otro. ¿Por qué para el otro sí, para Cristina no? Yo lo que creo es que cuando ellos vieron cómo estuvo el juicio en el otro, se dieron cuenta de que ellos no tenían caso en contra de esta mujer. Eh,
nada, no, te digo que es un caso de locos. Em, Amiga, y una pregunta o dos. Lo sí, bello público otra de la sí. menstruación, amor. Necesito que me lo expliquen. Parece que hay una en 1 millón, amores. Pero nada, te cuento que, como les dije ahorita, Natalia se fue a vivir con Cynthia Mans y Antoine Mans. em, Esta familia que tenía 10 muchachos, ¿What? que inmediatamente, sí, que inmediatamente no perdieron ningún tiempo en hacer que ella le firmara sus beneficios de Social Security y le cobraban renta, $250 de renta, y le usaban sus food stamps para hacer la compra. Sin embargo, esta era la familia feliz y Natalia estaba felizmente con ella y su familia. Ellos dijeron que ella no, que, que ellos entendían que Christine se había inventado todo el caso de Natalia para deshacerse de Natalia, que se inspiró en la película de la huérfana para lograr cambiar la edad de Natalia y que Pero la durante el película de tiempo en la el que huérfana está ellos, basada en Natalie Grace. en el Hay 2009, una, ¿no? La de Brad. hay, creo que esa no es. Hay otra que creo que sí Pues, que está basada no, en pero esta es de la huérfana, fue en el 2009, que eso Virgen fue del antes de, Verbo. sí. Pero el caso es que ella decía, Cynthia Mans dice que que ellos nunca han tenido ningún problema, no han visto ningún comportamiento de sociópata eh, mientras vivía en su casa, ni mucho menos. Sin No lo han embargo, visto. una de las hijas de las Mans sí dijo que Natalia le dio golpe cuando ella era pequeña. Y aunque los Mans negaron esto, en el documental se presentaron informes médicos donde los médicos escribieron que los Mans habían dicho que ellos no querían nada que ver con Natalia, que ya no era bienvenida en su casa, Ah, porque bueno. porque ella había atacado a su hija. Los Mans negaron esto en la serie, dijeron que no, que sabrá Dios quién les habló a esos médicos, pero tú me entiendes, hay notas médicas que lo escribieron enfermeras y médicos, que básicamente ellos escriben lo que se les ha informado. Claro. Eh, el caso es que, a pesar de todo esto, Natalia es formalmente adoptada por los Mans. De hecho, que por ende ella ya no se llama Natalia Grace Barnett, sino Natalia Grace Mans. Sin embargo, 6 meses Mm. luego de su adopción y después de que se había terminado el documental, que nada más estaba supuesto a durar dos temporadas, los Mans llamaron a los productores de la serie y le dijeron los siguientes 2 puntos. Algo no anda bien con Natalia. Esta chica está pasando por un mal momento. Siento que es el enemigo en la casa. Y nos dijo que la tenemos como rehenes. Nos hizo parecer el enemigo. También ha hecho otras cosas, pero esto fue un nuevo... eh, esto fue lo último ya. Natalia no tiene emociones por nada más que por sí misma. Se acabó, terminamos con ella. Cierro comillas. Bueno, ya ella es mayor de edad, oficialmente. Sí, ella es mayor de edad. Ella es mayor de edad. De hecho, cuando ellos la adoptaron, ya la jueza dijo, o sea, en ese entonces no se había resuelto el tema de su edad. Y la jueza dijo, entonces hay un problema con tu edad. Y ella dijo, sí. Ella dijo, bueno, pero de todas maneras tú o tienes 19 o tienes 30, qué sé yo. O sea que eres mayor de edad. Eh, pero nada, como conclusión de esto, hubo una tercera temporada De que yo la, no la he del, visto, pues no me interesa ya, pero que habla de una ahora tercera, un tercer episodio o no, temporada una tercera temporada del del documental. documental para tratar las acusaciones ahora de Natalia Grace en contra de la familia Mans, eh, diciendo que ellos la extorsionaron por dinero, que también que entiendo que sí, que es verdad. Y ahora ella está asesorada con abogados y viviendo con los de Paul, que eran la familia que la Al iban a principio. adoptar al principio. Eh, Señores, Pero ella va a pasear ¿qué toda les digo? una familia por estado, se va a pasear ella. Sí, esto es lo que yo creo, y esto lo puso en muy buenas palabras el abogado de Michael Barnett, diciendo como que, mira, yo no creo que Natalia claramente es una víctima,
pero tampoco es completamente inocente. Y es lo que yo entiendo aquí. O sea, cuando Sí. yo la vi hablar, yo decía, que Dios mío, que no le creo nada. Pero al mismo tiempo, hay que partir hay que deconstruir los hechos un poquito. O sea, lo primero es que Natalia Grace no era mayor de edad. No. Entonces, lo que hizo Christine y Michael Barnett es completamente reprensible, Horrible. horrible, un abuso, dejar a un niño que no tenga ninguna discapacidad, de 9 10 años, un apartamento solo, bandeársela, tiene que ir preso 100%. Mucho Imagínate. más cuando se trata de una persona con una discapacidad. O sea, eso parte el alma. Eso fue horrible. A esa niña se le robó su infancia y se le hizo un abuso de lo peor. Ahora bien, ella tiene problemas, señores, porque las cosas, y yo entiendo que ahí es que ha fallado. Ella, claro, ha querido hablar por sí misma en su documental, pero cuando tú la escuchas hablar, se escucha muy ensayado. Ella se oye, ella dice las cosas y la manera en que ella se expresa es como razonando lo que a ella le pasó, como que, pero, ¿cómo voy a hacer esto si yo era una niña? ¿Cómo? O sea, como lo que a ella le han dicho para poder entender qué fue lo que a ella le pasó. Eh, o sea, y muchas cosas que ella niega, que de las cuales hay testigos fuera de esta familia. Por ejemplo, el tema de los cuchillos, que los Barnett decían que ella se le apareció con un cuchillo y decían que ellos le encontraron cuchillos abajo de su cama. Hay un vecino que dijo que una de esas veces fue él que encontró el cuchillo y que Oh la my God. confrontó y que la niña le dijo, sí, es que yo lo quiero matar. Y sí, y puede, y puede ser, porque también, o sea, yo no descarto la teoría que la niña también bueno, ya no es una niña, Natalia también ha querido expresarla, la teoría de que a ella la instruyeron, they groomed her, Christine, que han querido poner, como Christine no ha hablado, han querido ponerlo todo a como es el monstruo Christine, de que ellas le dijeron, le repitieron tanta cosa que al final ella misma se lo creyó. Eso también es posible, Ujú. porque era Claro. una niña realmente, pero hay testigos oculares de eso. Hay testigos oculares cuando ella vivía sola en el apartamento de todos los avances sexuales, de todas las acciones inapropiadas, de todas la falta de límites que ella tenía. Y yo no lo digo como culpando a Natalia Grace, porque Natalia Grace era una niña. Era una niña que nadie le enseñó, como ella misma dice. Ella dice, a mí nadie me enseñó lo de que un extraño es un peligro, el stranger danger. Ella no sabía, ella no le enseñaron cómo relacionarse con la gente, cómo valerse por sí misma. Pero ella tenía un problema también, un problema base. Y en vez de abandonarla, lo que debieron fue llevarla a psiquiatras, psicólogos y dejarla interna. Y si en el hospital Laru Carter la sacaron, llevarla a otro. Pero eso no lo podían hacer. Hay muchas teorías del por qué. Christine hizo un libro que se llama The Spark, la historia de su primogénito Jacob, y en ese entonces ella tenía una imagen que mantener. Eh, Al mismo tiempo yo tampoco le atribuyo toda la culpa a Christine, porque señores, si ustedes van a ver esa serie, la palabra pusilánime debe de Ay, ser María. sinónimo de Michael Barnett. Así O es. sea, una cosa, señores, impresionante, impresionante. Queriendo quitarse toda esa culpa, no asumiendo ninguna responsabilidad y haciéndose la víctima. Él es igualmente responsable y que la mujer. Y peor. Pero bueno, y también, obviamente, los vecinos, el mismo hospital, o sea, son como muchas cosas que habían ahí que no se trataron. Eh, por otro lado, tantas otras cosas que realmente indicaban que ella tenía la edad que tenía, que al final yo creo que eso fue lo que a Natalia más le dolió, eso fue quizá lo que los Barnett encontraron para deshacerse de ella, por las razones Totalmente. que fueran. Eh, pero
pero había mucha evidencia de que ella era una niña. O sea, tú ves la foto, hay videos de cuando ellos vivían juntos. Pero claro, Y esa yo lo he niña no tiene visto. dientes de adulto. No, Esa niña no tiene imposible. dientes de adulto. Ni la Entonces, cara, no me nada. digas tú a mí, no me digas tú a mí que ella, que era una mujer, que una mujer de 22 años, por favor. De nuevo, te acepto que quizá tenía un par de años más. Y cuidado. Pero no 22. Pero no 22. Y bueno, nada, este es el caso de Natalia Grace Barnett. Eh, Otra cosita que yo encontré después, y que ella también, la misma Natalia también lo tiró en el documental, que ella tenía un diagnóstico de algo que se llama trastorno reactivo del apego, que la verdad que describe muy bien su condición, que es una afección, dicen que poco frecuente pero grave, en la que un bebé o niño pequeño no establece vínculos sanos con sus padres, que eso usualmente se desarrolla cuando no se satisfacen las necesidades básicas del niño, de consuelo, afecto y cuidado. Y obviamente se desarrolla en la infancia y se ve cuando los niños, como en el caso de ella, han pasado por orfanatos, han pasado por adopción. O sea, esa niña ha tenido una vida muy traumática desde nacimiento, porque no solamente fue separada por su madre. Ahí también, bueno, ella escribió un ensayo hablando de su vida en el orfanato, donde aparentemente ella hasta quizá fue abusada sexualmente. Ay, Ella no tiene padre. memoria de eso. Ella misma estaba leyendo lo que ella misma escribió y ella no se acordaba de eso. Entonces, tú no sabes qué es verdad o qué es mentira, pero definitivamente esa niña ha tenido una vida muy traumática y bueno, y los Barnetts got away with it. Nada. ¿Qué te digo? No Pero sé a nada. quién creerle. No, yo no sé, yo te digo, ya, yo saqué mis propias conclusiones. Yo creo que todos están hablando mentiras, pero hay cosas que son reales. Ah, bueno, no dije que ya finalmente ya se le reconoció que su edad, se le restauró su edad. Se hizo una prueba de ADN y en la prueba de ADN se determinó que ya tenía no más de 22 años, lo cual la pondría en el momento en el que se hizo, que ella nació en el 2003, que era lo que, lo que se había dicho desde el principio. El año que ya nació. De Gracias. modo que she's vindicated on that front. Amiga, nada, Pero gracias por noten, otra entrega más, otro té tan, otro tecito y tan nada, complicated, pero nada, mi gente, muchas sí, gracias por la sintonía, amiga. Tú, que lo que eres, esta vaina, diablo. te digo. Mi gente, ya saben, si no se lo imaginan, nos vemos. Bye. Bye. Si te gustó este episodio, ayúdanos a seguir investigando dejando tu comentario y siguiéndonos en Spotify, YouTube o en tu plataforma de streaming favorita. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote los casos más impactantes. Y si te quedaste con deseos de un chin más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/popcornfiles para contenido exclusivo, episodios extra y material inédito. Nos encanta compartir este viaje contigo. Gracias por escuchar y por ser parte de nuestra familia Pop Crime Files. Hasta la próxima.